¿Cuánta agua ha pasado debajo del puente? Como una forma de reflexionar acerca de ese acontecimiento, de la experiencia que hemos digerido, de lo que hemos asumido en la vida y todo lo que ha ocurrido a través de estos años. Bueno, quiero decirles que mucho tiempo ha pasado desde aquel momento en que aquel joven llamado Saulo, en Hechos capítulo 7, era el testigo presencial de la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Ahora este hombre va rumbo a Roma y no es un viaje de aventura, es una travesía de un momento importante de su vida, de su ministerio. Desde la muerte de Esteban, en que Pablo estuvo allí como testigo presencial, hasta este momento en que vamos a entrar al capítulo 27 del libro de los Hechos, han transcurrido aproximadamente unos 27 años. Ahora Pablo es un misionero curtido por los años, por las buenas y las malas experiencias del ministerio, rumbo a Roma, después de haber estado encarcelado en Cesarea Marítima por casi 2 años, bajo distintas audiencias de los judíos y de los romanos. Ahora va rumbo a Roma, siendo custodiado junto con otros presos. Primero lo encontramos en un barco que va rumbo a una ciudad llamada Sidón, y de allí toman otra embarcación rumbo a Italia. Pero en el trayecto de esa travesía, varias cosas van a suceder. Como ya dije, ese no es un viaje de aventura, sino una travesía marcada por el encuentro con Cristo en aquel camino a Damasco, que transformó su vida para siempre, de un religioso celoso del judaísmo, perseguidor de la iglesia, a uno ahora perseguido por la causa de Cristo y marcado para siempre por el Evangelio. ¿Cómo cambia la vida cuando tenemos un encuentro con el Señor? Y una voz que constantemente lo animaba y lo confrontaba. Pablo cobra ánimo. Es necesario que también testifiques de mí en Roma. Gloria a Dios. Una vida que se rindió completamente a Cristo y dispuesto incluso a dar su vida por su Salvador. ¿Cómo cambia la vida? Estudiar Hechos 27 nos presenta un desafío porque no vamos a encontrar un discurso teológico como en los otros capítulos. Es la narrativa de un diario de navegación con algunos detalles técnicos marítimos que no me voy a entretener en esas cosas, porque no es la idea abordar los detalles técnicos de la navegación, lo que significa la proa, la popa. Eso se lo dejo a usted. Sé que la proa es la parte delantera del barco y la popa es la parte trasera y el skipper es el barquito que la gente huía cuando el barco grande estaba en peligro. Todos esos detalles los describe Lucas con sumo cuidado. Pero hermanos, la clave aquí, en este capítulo 27, es buscar la soberanía de Dios, escuche, en medio de esas circunstancias,
y cómo el liderazgo espiritual de Pablo emerge allí para traer aliento y fortaleza a los que iban en esa embarcación. Es una hermenéutica de la providencia de Dios. Es decir, buscar la tensión que existe entre las promesas de Dios. Es necesario, Pablo, que vayas hasta Roma y testifiques ante el César, y la realidad de una embarcación naufragando bajo una fuerte tormenta. Entonces, la pregunta que surge del texto es esta: ¿cómo lleva a cabo Dios el cumplimiento de sus planes, usando incluso medios humanos y aún eventos climáticos que eran adversos en ese momento? Le invito a adentrarse conmigo en Hechos 27, 1 al 44. Vamos a tomar un esquema de la siguiente manera. Número 1, la voz de la advertencia, versículo 1 al 12. En segundo lugar, la voz de la desesperanza ante el peligro inminente, los versículos 13 al 20. La voz de Dios y la fe en medio de la tragedia, versículos 21 al 36. Y número 4, la salvación bajo la providencia divina, versículos 37 al 44. Número 1, la voz de la advertencia que se ignora, versículos 1 al 12. Pablo parte de Cesarea, hay un conjunto de presos allí con él que son trasladados. Hay un centurión que tiene cierto aprecio por Pablo. El versículo 3 dice: al otro día, es decir, un día después de partir de Cesarea, llegan a Sidón, y Julio es el centurión romano. Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Por cierto, que en ese barco también va Lucas, quien es el que está describiendo los eventos, pero no va preso. Se permitía a un preso ciudadano romano ser acompañado por alguien. En este caso, creo que Lucas funcionaba como el médico particular de Pablo. Había otro señor que iba allí, otro hermano, llamado Aristarco, según dice el verso 2. Y algunos dicen que Lucas era el amigo más fiel y leal que tuvo Pablo a lo largo de su ministerio. Es posible que sea así, porque es él el que escribe este libro, es él el que está acompañando esos momentos de la vida de Pablo, que vamos a mirar. La Biblia dice que llegan a una ciudad llamada Mira, versículo 6, y allí encuentran a otra embarcación que va rumbo a Italia. Este es un barco mercante que trasladaba o transportaba trigo de Egipto y lo llevaba a Italia, a Roma, y el centurión, como autoridad militar, tenía el derecho de reclamar un espacio para el traslado de los presos. Así que se embarcan en esa nave de Alejandría y comienza o sigue la travesía. Nótese, versículo 7. Navegando muchos días despacio, llegaron a duras penas frente a Nicto, otra ciudad, porque nos impedía el viento. Navegábamos a sotavento de Creta, es decir, del lado contrario del viento. Comenzaron a bordear la isla de Creta y había muchas dificultades. Es decir, desde el momento de esa travesía, según el verso 8, comenzaron a presentarse serias dificultades con el viento.
Pablo advierte del peligro. Nótese, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno era un tiempo de fecha donde los marineros no se atrevían a estar en el mar. Por eso dice ese evento allí, ese detalle es importante. Pablo les amonestaba, nótese, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. El centurión ignora este llamado de Pablo y le hace más caso, según el verso 11, da más crédito al piloto, al que estaba al control del timón, y al patrón de la nave, que era el dueño del barco. Claro, uno supone que el centurión pensaba, ¿qué va a saber este hombre de navegación? Si aquí tengo un experto del mar y me está diciendo que podemos continuar. Por tanto, ignoró el llamado de atención de Pablo. Pero un problema tenía el centurión, un problema tenía el timonel y un problema tenía el patrón, el dueño del barco. No sabían que estaban ante un hombre que había vivido 3 naufragios. Y aunque Pablo no era un experto marinero, conocía por discernimiento espiritual cuando estaba el peligro al acecho. Pero ¿qué pasa? No le hacen caso. Y dice que siguieron la travesía. Versículo 12. Siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Le digo algo. Era un puerto donde ellos podían quedarse a esperar que pasara el mal tiempo. Pero no era un puerto cómodo, era una bahía abierta. Entonces ellos preferían navegar mucho más adelante y encontrar un puerto donde ellos pudieran estar mucho más cómodos. Y aquí viene esto. Oiga, es bueno escuchar la voz de los expertos. Pero hermano, cuando se trata de tomar decisiones difíciles, te pregunto, ¿cuál es la última voz creíble que tú quieres escuchar y que te diría que estás a tiempo de advertir consecuencias mucho más fuertes y tener otra forma de encontrar soluciones, aunque estas no sean ni tan rápidas ni tan fáciles? Te pregunto, ¿cuál es la última voz que tú quieres escuchar que te muestre salidas? ¿Cuál es esa última voz? La voz del Señor. Pero el problema es que muchas veces no la escuchamos. El Señor nos advierte, el Señor nos habla. Ahí estaba Pablo diciéndole, varones, veo que hay peligro, incluso no solo los enseres, veo que también podemos perder nuestras vidas. Pero el centurión, el funcionario romano militar decidió escuchar la voz de la experiencia. Y aquí viene otra cosa. Cuando no queremos escuchar la voz de Dios, es porque queremos, por tentación natural, soluciones instantáneas y rápidas.
estamos viviendo la cultura de lo instantáneo. No queremos soluciones comprometedoras. Tenemos la tentación de soluciones fáciles y rápidas, pero Dios nos llama a aspirar a tener el consejo divino. ¿Está de acuerdo en eso? Que este sea el último y el mejor consejo. Debería ser el primero, el último y el mejor consejo cuando nosotros estamos tomando decisiones. Y olvidar las voces encantadas del mundo que muchas veces nos va a decir, métete por allí, ese es el camino, vas bien. Cuando todo se transforma de lo que aparentemente era bueno a una cosa que no queremos, como lo puedes ver en el verso 13. Y soplando una brisa del sur, les pareció que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas y dijeron, seguimos. Y otros decían, paramos. Y ellos decían, seguimos. A su nombre. Y todo viene a cambiarse. De esa brisa aparente, tranquila, suave, que te dice, vas bien, muchacho, vas bien, hermana, vas bien, hermano, tranquilo, sigue por allí. Hay caminos que parecen buenos y su final es camino de muerte y destrucción. Mira el contraste ahora. Versículo 14. Pero no mucho después, vea la frase, no mucho después, lo que aparentemente era calma, se transformó ¿en qué? En un viento huracanado llamado Euroclidón. No le ponga ese nombre a ninguno de sus hijos. Número 2. La voz de la desesperanza ante el peligro, versículos 13 al 20. Ese viento engañoso se transformó, mis hermanos, mis amigos, en un viento marítimo de una fuerza increíble. El Euroclidón tenía una fuerza increíble que los marineros no podían controlar el curso de una embarcación y tenían que dejarse llevar, porque si no, si se oponía, la embarcación sucumbía. Tanta fuerza en esa tormenta. Versículo 18 al 20. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar. Es decir, sacar del barco cualquier cosa que pudiera ser peligrosa y hacer que el barco se hundiera. ¿Cómo cambian las cosas? Y el 19 dice, y al tercer día, ¿cuántos días va? 3 días. Con nuestras propias manos, dice Lucas, arrojamos los aparejos de las naves. Es decir, tenemos que deshacernos de todo lo que pueda hacer que este barco se vaya al fondo del mar. Nota, a su vez, la declaración angustiosa, triste, desconsoladora, que dice el verso 20. Y no apareciendo ¿qué? Ni sol, ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Es un recurso que usa el autor para decir que la tempestad era grande, no pequeña. Ya habíamos ¿qué? Toda esperanza de vida. Para que tenga una idea de lo que estoy tratando de decir, o de lo que la Biblia dice, mejor, 14 días esos hombres en un barco
a la deriva, bajo una fuerte tormenta, en oscuridad total. ¿Qué dirías tú si estuvieras allí? Estoy seguro que dirías lo que dice el verso 20. No hay. Hasta aquí nos trajo el río. Aquí no hay esperanza de que nadie se salve. No, no podemos ni ver dónde estamos. 14 días por haber ignorado el consejo divino a tiempo. Ten cuidado, que muchas veces esas oscuridades de la vida han sido porque tú no has escuchado el consejo del Señor. Y cuando se pierde la esperanza de vivir, todo lo que significa seguridad humana colapsa. Es decir, somos capaces de dar cualquier cosa por conservar la vida. Así estaban esos hombres. Cuando hay peligro de no sobrevivir, todo lo demás pierde valor y sentido. Te pregunto, ¿dónde está tu confianza cuando te asalten las tormentas? Cuando llegue la crisis. Es mi oración que esa confianza se encuentre en Dios para ti. Hermanos, la crisis de la vida cristiana tiene un propósito. Escucha, iglesia. La crisis o las crisis de la vida cristiana, de la metáfora, la tormenta, tiene un propósito. Mostrarte que solo hay un ser inconmovible llamado Dios. Cristo es nuestra roca, nuestro refugio más seguro. El propósito de Dios en medio de esa crisis es que siempre lo mires a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es mi oración, otra vez, que en esos momentos Dios te sostenga. No porque te hayas buscado un problema, sino porque los problemas han de venir, las pruebas han de llegar, y allí estés completamente amparado y confiado en la presencia del Dios que te ha salvado. Pero si esta mañana estás entre nosotros y no tienes esta seguridad, te invito a poner tu confianza en el único que te puede dar salvación. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Salvador, que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Número 3, la voz de Dios y la fe en medio de la tragedia. Entramos ahora a los versículos 21 al 36. Aquí se van a mostrar dos cosas. Uno, la presencia maravillosa de Dios. Dice amén. Y dos, el liderazgo espiritual de Pablo. Versículo 22. Están batallando con esa tormenta. No habían comido durante todos esos días. ¿Quién va a querer comer en medio de esa oscuridad y cuando sabes que vas a morir? Hasta las ganas de comer se te quitan. Por eso cuando las personas caen en depresión profunda, le dice, come algo. Pero si en su cabeza está que está desahuciado, ¿qué esperanza tiene? Tenemos que buscar otra forma de alentar a las personas, como Pablo aquí. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comían, versículo 21, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Y algunos decían, y otra vez con lo mismo. Pero ese es el consejo de Dios. Cuando alguien viene a ti y te dice, mire, yo quiero un consejo, y tú dices, bueno, vamos a abrir la Biblia. Ah, pero eso fue lo que tú me dijiste la última vez. ¿Y qué quiere que te diga? ¿Ese es el consejo? No, pero yo quiero otro. Pero ese es el consejo que necesitas. Porque Dios te va a dar no lo que tú quieras. Eso es un cliché, ¿verdad? Sino lo que tú y yo necesitamos. Amén. Y ese es el evangelio. Te confronta. Te confronta. Ahí está Pablo, versículo 21. Oh varones, me hubieran escuchado y no salpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, vea lo que sigue, versículo 22, pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá, ¿qué seguridad? No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros o entre nosotros, sino solamente de la nave y el dueño llorando. Gloria a Dios. Porque esta noche, alabado sea el Señor. Y bueno, ¿cuál noche, Pablo? Tenemos 14 días en esta oscuridad. Bueno, Pablo dijo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, aleluya, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué es seguridad, hermano? ¿Qué es seguridad? Que el Señor nos dé esa seguridad, que en medio de la tormenta y de la crisis digamos, Dios está conmigo, yo soy de Dios y yo sirvo a Dios. Pablo no es un experto marinero, lo sabemos, es solo un misionero, un pastor, un teólogo, pero en medio de ese caos se levanta con la autoridad de Dios y una fe inquebrantable para brindar ánimos a los de esa embarcación, nada menos que 275 vidas iban allí, más una, la de él, 276 personas. Pablo sabe que le pertenece a Dios y usted dice amén. Y su mensaje trae esperanza a todos en una embarcación en peligro. Y los versículos 33 al 36 describen casi un evento litúrgico. Nótese. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba, ya la neblina, la oscuridad se había ido. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que ustedes velan, que velamos, pues, y permanecemos en ayuno sin comer nada. Por tanto, ruego que coman por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. ¿Qué te recuerda esto? ¿Qué te recuerda esto que acabo de citar? Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estáis afanados? Todos tus cabellos están absolutamente contados. ¿Dónde está tu confianza? Y habiendo dicho esto, versículo 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Por eso digo que es casi un evento litúrgico, Pablo levantando el pan, dando gracias a Dios. Por poco hace un culto de Santa Cena. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron. Gloria a Dios. Éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Adiós trigo, adiós
barco. ¿A qué otra historia del Antiguo Testamento te recuerda esta experiencia de esos marineros allí en medio de una tragedia? ¿A qué historia del Antiguo Testamento te recuerda? A Jonás. A Jonás. Sí, pero Pablo no estaba escondido ni durmiendo en el barco. Hermanos, ante un mundo en crisis, la iglesia no puede dormir. Los cristianos no podemos guardar silencio, no podemos callarnos. El mundo tiene una única esperanza y no está en Hollywood, no está en Batman, ni en ningún Superman. El mundo, la única esperanza que tiene de salvarse se llama la iglesia, porque la iglesia tiene el mensaje de salvación del Señor Jesucristo y en ningún otro hay salvación. Y si la iglesia calla, las piedras hablarán. Dios espera que su iglesia, ante la crisis, asuma su liderazgo, que sea portadora de esperanza y tener palabras de fe en todas las áreas donde la iglesia se mueve, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de descanso, en tu lugar centro de estudio, cuando vas al médico, cuando te encuentras en el autobús, cuando te encuentras con un compañero. ¿Qué cosas, no? Que el inconverso esté mirando las noticias diciendo, oye, vale, todo está mal. Y usted y yo ahí como cristiano al lado decir, oye, sí, vale, todo está colapsando. ¡Qué esperanza para el que siembra coco! No, somos llamados ¿a qué? A brindar esperanza. Somos llamados a dar aliento. Sí, las cosas pueden ir mal, pero ahí ves a Pablo asegurando que el Señor estaba en control. Si la familia entra en crisis y tú y yo somos los padres de familia, ¿dónde crees que la familia va a encontrar refugio? En nosotros. Yo recuerdo hace tiempo mi mamá, es una mujer curtida por la experiencia y la crisis y todo lo demás, enfermedades. Al lado vivía una señora y fueron dos de los niños allí diciéndole a mi mamá, señora Juanita, usted no tiene algo que darnos de comer. Era el año 2017. Y entonces mi mamá dice, bueno, pero ¿dónde está su mamá? No, mi mamá está allá muy mal, echada en una cama llorando. Y entonces mi mamá fue allá. Yo, ¿cómo es eso? Y encontró a la señora desconsolada, llorando por la situación. Y mi mamá la sacudió, la movió de esa cama, la sentó y le dijo, párese de esa cama. Usted tiene que confiar en Dios y salir adelante. Hermano, o la crisis te destruye o usted se sobrepone a la crisis y usted tiene el poder de Cristo en su vida para superar. Dele la gloria al Señor. ¿Sabe que dice un dicho que en río revuelto hay ganancia de pescadores? Observe el versículo 30 al 32. Entonces los marineros procuraron huir del barco. ¿Quiénes quisieron huir del barco? Los que sabían cómo se manejaba ese barco. Gloria a Dios. Ni siquiera los presos, los que sabían cómo se manejaba ese barco. Y entonces hicieron una apariencia, echando el esquife al mar. El esquife es el barco pequeño del salvabote. Lo echaron al mar. Están haciendo como, no, lo que pasa es que nosotros estamos asegurando aquí las amarras de las anclas. Usted sabe, ¿no? Se querían ir. Y ese barco iba a quedar a la deriva. Pablo, que conoce la intención, le dice, versículo 31, al centurión y a los soldados,
Si estos no permanecen en la barca, aquí no se salva nadie. Gloria a Dios. Parece una aventura, ¿verdad? Entonces los soldados, versículo 32, cortaron las amarras. Adiós, bote salvavidas. O nos salvamos todos o nos morimos todos. Gloria a Dios. Los líderes son llamados cuando otros huyen, son los que son llamados a permanecer en pie. A su nombre. Cuando otros dicen, este evangelio no es para mí, son los líderes los que son llamados a permanecer en pie. Pablo tuvo muchos amigos, muchos, pero con el tiempo muchos lo abandonaron, como diciendo, este evangelio no es para nosotros. De hecho, en una oportunidad Pablo dice, en ese momento de mi defensa, nadie estuvo conmigo, solamente el Señor, a su nombre. Pero ahí va Aristarco y ahí va Lucas. Gloria a Dios por los amigos fieles, a su nombre. Y ahí va Pablo. Esta vez cambia la cosa. El centurión escucha el consejo de Pablo y Pablo emerge como el líder del momento en medio de esa tragedia. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo se convierte en el líder espiritual ante el caos. Tú y yo en nuestro hogar debemos ser los líderes espirituales. Si le dejas el liderazgo espiritual a tus hijos, tienes un problema. Sacamos la llave y le decimos al muchacho, toma, llévatelas. Y no le dijiste a qué hora va a volver, a qué hora va a regresar. El problema no es él, el problema fuiste tú. ¿Está entendiendo el punto? En los momentos de crisis, los líderes espirituales son los que emergen a su nombre. Número 4. La salvación bajo la providencia divina. Y esto sí lo quiero leer porque es interesantísimo. Yo sé que a usted le va a gustar. Es una película. Está en la Biblia, no está en Hollywood. Versículos 37 al 44. Sí lo voy a leer. Bueno, ya leí el 37, ¿verdad? ¿Eran cuántas personas con Pablo? 276. Casi nada, hermano. Casi nada. Versículo 39. Vamos a leerlo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía una playita en la cual acordaron varar allí si pudiesen la nave. Es decir, se enfilaron hacia esa ensenada diciendo, por lo menos nos vamos a salvar. No importa que el barco quede allí encallado, pero nos vamos a salvar. Pero Dios había dicho, ¿qué de ese barco? ¿Qué de ese barco? No, Señor. La gente sí, el barco no. Y le voy a decir por qué. Ahorita, esperen, cálmese. Se enfilaron hacia la playa, ¿verdad? Por si podían salvar la nave. Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Las amarras del timón eran dos remos gigantescos que iban en la parte de atrás, que servían como direccionales del barco. También las cortaron. Largando también las amarras del timón e izando al viento la vela de proa, el frente, enfilaron hacia la playa. Gloria a Dios, ese barco va a proa al viento. Pero dando en un lugar de dos aguas, versículo 41, dos aguas donde dos aguas se encuentran con fuerza,
hicieron encallar la nave y la proa hincada, el barco hizo así. Quedó inmóvil y la popa, la parte de atrás, con la fuerza del agua, ¡bum!, comenzó a abrirse. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron: hay que matar a toda esta gente porque se van a escapar, para que ninguno se fugase nadando. Versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió el intento. Hermano, ¿qué centurión y qué centurión? Era la mano de Dios guardando la vida de Pablo y usando al centurión como instrumento para su gloria. Porque Dios había dicho: Pablo va a Roma y a Roma tiene que ir. Alabado sea el Señor. Cuando Dios dice algo, no hay tormenta, no hay barco, no hay nada que lo detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso amo al Señor. Aleluya. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros. ¿Y qué esperó la gente? Que le dijeran: zúmbate. No. Todo el mundo al agua. El que podía agarrar una tablita llegó a tierra. Los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tabla, parten cosa de la nave, perdón. Y así aconteció. ¿Qué cosa? ¿Cuántos se salvaron? ¿Y cuántos eran todos? 276. Lo que Dios le había dicho a Pablo aquella noche. Pablo cobra ánimo. Ayer le decía a unos líderes que estaban conmigo conversando, les decía: ¿qué es lo que sostiene a un líder a través del tiempo, a pesar de las crisis, de los problemas en la iglesia, de las situaciones que no quiere? ¿Qué es lo que hace que se sostenga en el tiempo? Hombre o mujer. Tus convicciones. Cuando recuerdas que Dios te llamó. Y si te llamó, no te va a abandonar. Y Pablo sabía en Cesarea Marítima que una noche, después de haber enfrentado allí un tribunal, estaba desconsolado y triste, y el Señor vino en su auxilio y le dijo: Pablo, cobra ánimo, como testificaste en Jerusalén, es necesario, hijo, que también testifique en Roma. Pablo lo sabía. Pablo sabía que su destino no iba a quedar allí en el fondo del mar. Pablo sabía que pasase lo que pasase, él iba a llegar a Roma. Con barco o sin barco, él iba a llegar a Roma. Gloria a Dios. Por eso no le preocupó cuando Dios le dijo: hijo, el barco se va a perder, pero tú vas a llegar a Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso ahora le voy a explicar por qué Dios permitió que el barco se perdiera. ¿Lo quiere escuchar? Yo también. En ocasiones, Dios no va a salvar tus planes. Dios no va a salvar tus comodidades. Pero créeme, hermano, que cuando caminas con el Señor, Él abrirá camino y Él va a estar contigo y Él te va a salvar. Aleluya.
Algunas veces las cosas en la iglesia, en una iglesia, no salen como uno quiere, pero Dios siempre estará con su iglesia. Y esto debe brindar ánimo a los pastores y a los líderes. No importa que el barco vaya en medio de la tempestad, la iglesia, Dios hará que su iglesia llegue a buen puerto. Algunas veces en la vida cristiana, tú y yo pensamos, esto va lento, Señor. Esto va lento. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando muchas veces es Dios obrando. Es Dios obrando para que no te hundas, pero tú estás empeñado en hundir el barco. Y va lento. Y tú quieres que vaya rápido. Es Dios preservándote. Pero tú estás empeñado. Terquita. Quiero hundir el barco. Bendito sea el Señor. Y aún así, cuando reconoces las misericordias de Dios sobre tu vida, el Señor te salvará. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso a Cristo. Te tenderá la mano para que no te hundas. Amén. De eso puedo hablarle mucho. Son casi 30 años de ministerio. En conclusión, el mensaje central de Hechos, capítulo 27, 1 al 44, es este. Oye, la soberanía y la fidelidad provincial de Dios para llevar a cabo sus propósitos por encima del fracaso humano y de cualquier adversidad. Dios cumplirá lo que Él ha dicho. Dios le había prometido a Pablo, vas a testificar de Cristo en Roma, y a Roma tenía que ir. Ni las malas decisiones de los hombres, ni los eventos de la naturaleza. Y quiero decirle algo. Sospecho, créame, aunque la Biblia no lo dice, sospecho que la mano de Satanás, que el Señor reprenda, estaba allí queriendo sabotear los planes del Señor, pero Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Hermanos, mis amigos, lo que Dios ha determinado cumplir con su iglesia en cuanto a su misión en este mundo, se hará y nada podrá detener a la iglesia de Cristo. Aparte de eso, quiero decirte que Dios cumplirá de forma individual su obra en cada uno de ustedes si son del Señor. Y si no eres, hoy es mi invitación a que creas en Cristo como Señor y Salvador. No habrá adversidad, créelo, no habrá circunstancias sobre ti. Al final Dios cumplirá en ti lo que Él ha prometido. Debemos imitar el valor y la fe de Pablo. Pablo no confió en las circunstancias. Pablo confió en el Señor, en la palabra de Dios. Por eso dijo, verso 23, soy de Dios y a quien sirvo. Esta estabilidad espiritual inquebrantable viene de una comunión diaria con Dios. Cuando alguien dice, yo sé que todo está mal, pero yo estoy aquí sustentado por la mano de Dios, esa confianza inquebrantable viene de esa comunión que tiene con el Señor. Amén. Por eso esa confianza es una estabilidad que el mundo nunca te va a poder dar. Y finalmente, hermano y amigo, a veces el barco tiene que romperse para que las personas puedan salvarse. Algunos están tratando de que ese barco navegue y Dios está diciendo no, pero a ti te voy a salvar.
Aleluya. Alabado sea su nombre. Bendita sea la palabra del Señor. Con esto quiero terminar. Hoy hago un llamado a la iglesia a seguir confiando en el Señor. Sí, algunas veces nuestros planes no salen como nosotros queremos, pero no nos extrañe, es la mano del Señor diciéndonos, no, te vas a hundir completamente. Y a los amigos, una vez más, ven a Cristo, confía en el Señor como el Señor y Salvador de tu vida.